Y en este caso tampoco tiene lugar en un sitio cerrado como las dos anteriores, sino en un sitio abierto, a orillas del mar Tiberíades, como queriéndonos decir que la salvación que Cristo ha venido a traer y que ha conseguido con su gloriosa resurrección está llamada a desbordar los estrechos límites. Y si Juan encarna la caridad, Pedro representa la fe, esa fe que se lanza sin pensárselo, deprisa, sin miedo, hasta alcanzar su objetivo, que es Jesús. Es como aquella vez que Pedro, con fe, fiado en la palabra de Jesús, salió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas, y dado como alimento a los cristianos el cuerpo glorioso de Jesucristo, podríamos decir, el caviar espiritual que necesita nuestra alma y con la cual no necesita nada más. Queridos hermanos y hermanas, gracias a vosotros, nuestra parroquia ha podido llegar a miles de hogares de todo el mundo, compartiendo la palabra de Dios y manteniendo viva nuestra fe en el mundo digital. YouTube nos ofrece dos formas sencillas de colaborar. Con el botón Gracias podéis hacer una aportación puntual y con la membresía podéis apoyar de forma mensual. Vuestra generosidad ayuda a financiar y mejorar nuestros equipos de grabación, transmisión y el mantenimiento de nuestro canal. Que Dios bendiga vuestra generosidad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaba de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Como acabamos de escuchar, es la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de su resurrección en el Evangelio según San Juan. Pero a diferencia de las dos anteriores que tuvieron lugar en Jerusalén, esta tiene lugar en Galilea, aquella Galilea de la que el profeta Isaías
afirma Galilea de los gentiles, el pueblo que yacía en tinieblas ha visto una gran luz. Y en este caso tampoco tiene lugar en un sitio cerrado como las dos anteriores, sino en un sitio abierto, a orillas del mar Tiberíades, como queriéndonos decir que la salvación que Cristo ha venido a traer y que ha conseguido con su gloriosa resurrección está llamada a desbordar los estrechos límites del pueblo de Israel y alcanzar, extenderse al mundo entero. Ya lo dice San Pablo, la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. De hecho, que acaben pescando 153 peces, que era el número de especies de peces que en aquel momento se creía que había, apunta a que la misión de los apóstoles, de la Iglesia, es hacer llegar la salvación que Cristo nos ha conseguido a todo el mundo, a todas las almas, porque no ha habido, ni hay, ni habrá un solo hombre por el que Cristo no haya dado su vida. Otra cosa es que cada uno de nosotros acoja esa salvación que Cristo nos consiguió. Pero la verdad es que la situación inicial con la que se encuentra Jesús resucitado, esta tercera vez con sus apóstoles, no parece que vaya en esa dirección, más bien parece todo lo contrario. De hecho, el que hayan vuelto a su antiguo oficio, el de pescadores, de alguna manera nos lo dice todo. Es como si todo lo que habían vivido con Jesús haya quedado definitivamente atrás. Han salido a faenar y vuelven con la red vacía. Y esa red vacía es como la imagen de lo que parece que ha sido el resultado final de su experiencia con Jesús, de esos años que han vivido estando con Él. A pesar de que parecía que la cosa iba a ir bien, a pesar de todo lo que habían visto de Jesús hacer y decir, milagros, curaciones, expulsión de demonios, de las ilusiones y esperanzas que Jesús había encendido en sus corazones, de las promesas que había hecho, al final, siendo prácticos y realistas, ¿qué ha quedado de todo ello? Pues aparentemente nada, las redes vacías. Pero precisamente en este estado anímico y existencial, podríamos decir, en el que se encuentran los discípulos, precisamente en ese estado es en el que aparece Jesús resucitado, aunque al principio no lo reconocen. Y cuando les pregunta si tienen algo de comer y responden que no, les manda echar la red a la derecha de la barca, y ante la gran cantidad de peces que recogen, el primero que se da cuenta de que es Jesús el que está en la orilla es Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Y es que el amor limpio, verdadero, purifica el corazón de toda podredumbre y permite ver a Dios en toda su pureza y santidad. Ya lo dijo Jesús, bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Y vale la pena luchar, hacer lo que haga falta para poder alcanzar esa pureza de corazón, porque los limpios de corazón serán ellos los que verán a Dios. Por eso no es de extrañar que fuera precisamente Juan, aquel a quien Jesús amaba, el que percibiera y lo reconociera como el Señor Jesús, el que estaba en la orilla. De hecho, esto incluso también pasa a nivel humano, como la madre, con su amor de madre, es capaz de percibir lo que le pasa al hijo. Y entonces cuando viene la pregunta, ¿no? ¿Qué te pasa? Y aunque tú lo has intentado esconder, disimular, la madre, con su amor de madre, es capaz de ver que a ese hijo le pasa algo. El padre no se ha enterado,
Y los hermanos evidentemente ni se lo plantean, pero la madre sí que es capaz de verlo, de percibirlo. Y si Juan encarna la caridad, Pedro representa la fe, esa fe que se lanza sin pensárselo, deprisa, sin miedo, hasta alcanzar su objetivo, que es Jesús. Es como aquella vez que Pedro, con fe, fiado en la palabra de Jesús, salió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Esa fe que nos permite pasar por encima y avanzar en medio de las dificultades y problemas de la vida sin sucumbir a ellas. Por eso, si tú y yo tuviéramos el amor de Juan y la fe de Pedro, ¿qué o quién nos pararía? ¿Hasta dónde llegaríamos? ¿Qué prodigios y qué maravillas Jesús haría en tu vida y en la mía si tuviéramos esa fe de Pedro y ese amor de Juan? ¿Nos dan ganas de tener esa fe de Pedro, ese amor de Juan, para ganar muchas almas, muchísimas, todas las posibles para el Señor? Y fijémonos en un detalle. Jesús resucitado se les aparece ahí donde empezó todo, en Galilea. Como decía el Papa Francisco, el lugar del primer amor, del enamoramiento. Ahí donde Jesús los había llamado para que se convirtieran en sus discípulos. Y ellos, con un corazón generoso, entregado, joven, habían respondido a la llamada. Fue ahí donde tuvo lugar la pesca milagrosa, que desencadenó en Pedro el recorrido de la fe que le llevó a tirarse a los pies de Jesús y, lleno de temor de Dios, pedirle que se apartara de él porque era un pecador, a lo que Jesús respondió que a partir de entonces sería pescador de hombres. Por eso podríamos preguntarle ahora a Pedro: ¿qué haces volviendo a tu antiguo oficio? ¿Por qué vuelves a pescar peces cuando el Señor te dijo que serías pescador de hombres? ¿Es que acaso no creíste en las palabras de Jesús? Pues precisamente para desatascar y hacer avanzar esa fe de Pedro, que ha quedado como encallada por los acontecimientos tan duros que ha tenido que vivir recientemente, la pasión y muerte del Señor. Y cuántas veces también a nosotros nuestra fe se encalla por circunstancias duras, a veces en la vida, que tenemos que vivir. Pero precisamente para poder desatascar esa fe que había quedado encallada, Jesús provoca un suceso que evoca la pesca milagrosa de hace unos años, que desencadenó la fe de Pedro para que así vuelva a desencadenarse de nuevo la fe de Pedro, ahí donde se desencadenó por primera vez. Por eso, que la última aparición de Jesús resucitado en el Evangelio de San Juan tenga lugar en Galilea, ahí donde empezó todo, tiene una clara intencionalidad por parte de Jesús. Y es que, en el fondo, les está pidiendo que deben de recorrer de nuevo todo lo andado con Él, el camino que va de Galilea a Jerusalén, para que esta vez, con la nueva inteligencia que les da la resurrección de Cristo y el envío del Espíritu Santo, pues la resurrección de Cristo es la clave de interpretación de toda la vida de Jesús, es la llave que les abrirá a un conocimiento más profundo de todo lo que hizo y dijo Jesús, especialmente de su pasión, muerte y resurrección, para que aquello que se convirtió en piedra de tropiezo se convierta en punto de partida luminoso. Y así fue para ellos. Si antes de la resurrección podríamos decir que los apóstoles no se enteraron de la misa a la mitad, solo hace falta recordar la gran reprimenda que se llevó Pedro cuando le dijo a Jesús que no podía ser que le pasara eso de morir. Cuando los dos hermanos, Juan y Santiago, le piden a Jesús puestos de gloria en su reino, cuando discuten quién será el más importante,
Cuando a Felipe le dice Jesús, tanto tiempo llevo contigo, todavía no te has dado cuenta que quien me ve a mí ha visto al Padre. Como diciendo, ¿no me conoces estando ya tanto tiempo conmigo? Pues si antes de la resurrección no se enteraban de la misa a la de mitad, ahora, precisamente gracias a la resurrección y al envío del Espíritu Santo, cambia todo. Solo hace falta ver cómo el discurso de Pedro a los habitantes de Jerusalén, lo que escribe en sus cartas, para darse cuenta de que esa nueva luz de la fe conferida por la resurrección y el envío del Espíritu Santo ha abierto sus mentes a un conocimiento profundo de Cristo y de su pasión, el cual Pedro, un hombre que hace unos pocos años solo sabía de peces y poco más, ahora empieza a hablar de la pasión de Cristo, diciendo que Él llevó en su cuerpo nuestras culpas, que por sus cicatrices hemos sido curados. Y nos dice que Jesucristo por el bautismo nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Un hombre que hace unos pocos años solo sabía de peces y poco más. O San Juan escribiendo su elevado y profundo evangelio. Y cómo de estar encerrados por el miedo, se lanzan audazmente a la evangelización de todos los pueblos, sin temor a las consecuencias. Por eso, y acabo, si antes, sin Jesús, la red estaba vacía, ahora con Jesús resucitado, la red está llena, es más, a desbordar. Si antes, cuando Jesús les pregunta si tienen algo de comer y le dicen que no, ahora con Jesús resucitado tienen para comer no solo para ellos, sino para el mundo entero. Tienen para dar a comer al mundo entero el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Cuando hace años Jesús, en el relato de la multiplicación de los panes, les pidió que fueran ellos los que dieran de comer a esos hombres cuando solo había 5 panes y 2 peces, cosa totalmente imposible para ellos, ahora sí que pueden darles de comer al mundo entero el pan de la palabra de Dios y el pan de la Eucaristía. Y este es el gran milagro de la multiplicación de los panes, el pan de la Eucaristía, que es el cuerpo resucitado de Cristo, que se ha ido, por decirlo así, multiplicando a lo largo de los siglos y dado como alimento a los cristianos, el cuerpo glorioso de Jesucristo, podríamos decir, el caviar espiritual que necesita nuestra alma y con la cual no necesita nada más. Pidámosle a la Virgen María, Reina de los Apóstoles, que nos haga valientes evangelizadores, que llevemos el pan de la palabra y de la Eucaristía a aquellas almas que están hambrientas porque todavía no conocen, no aman a Jesús resucitado.